conocéis ese libro suyo que se llama Puerta a Tierra, que es una maravilla de la necesidad de tocar la tierra, de hablar de las tradiciones, de los relatos orales que están desapareciendo con los medios tecnológicos que homologan las conciencias, ¿no? Pues a partir de ahí, Berger en su diálogo con Kapuscinski plantea cosas que a mí me parecen del más alto interés. Por ejemplo, el estar allí supone, a la hora de hablar de la narración, de la ficción, de las palabras que van a ser contadas o van a ser oídas, supone la siguiente reflexión de John Berger: es necesario que el cuerpo propio y verdadero del narrador se encuentre en el lugar de los hechos. No está hablando ya del periodismo, sino también de la creación artística, que el cuerpo propio esté en el lugar de los hechos. Yo creo que esto es un alegato de reivindicación de la experiencia histórica y la experiencia de carne y hueso frente a las realidades virtuales. Y ahí hay mucho de importancia en el debate del periodismo actual. ¿Hasta qué punto los medios tecnológicos, los medios que crean corrientes de opinión, pueden borrar la experiencia real, sustituyéndola por una experiencia virtual al servicio de sus intereses? Y en el diálogo con Kapuscinski pues sale el concepto de regresar a la vida, de regresar a la experiencia. El arte tiene que plantearse la refundación de la experiencia, el mezclar el propio cuerpo en medio de la elaboración de realidades virtuales que sustituyen a la historia. Algo para reflexionar, entre otras cosas, porque en un momento determinado Berger dice: no se pueden realizar observaciones sobre una pantalla. Y eso nos da la clave de lo que es la realidad. Desde el punto de vista de la historia del arte, esto a mí me ha interesado mucho, porque las vanguardias empezaron a reivindicar la autonomía del arte, la creación de un lenguaje al margen de la realidad, autónomo. Esta es la base del proyecto del pensamiento de la vanguardia. El escritor no sirve a la realidad, funda un mundo propio, un lenguaje propio, es la autonomía del arte. Bueno, pues es el principio de todo un desarrollo ideológico que ha desembocado en la sustitución de la experiencia histórica con la realidad virtual. Los chistecitos que hacían los pilotos norteamericanos mientras bombardeaban Bagdad, diciendo que en realidad esto era como participar en un videojuego, están hablando de la consecuencia final de ese proceso. Y un poeta de la generación del 27, al que yo admiro mucho, Pedro Salinas, escribió al final de su vida, él había sido un cantor de la modernidad, de los inventos, un poema Cero, se titulaba así, Cero, anticipando la bomba atómica, en la que decía qué difícil es apretar a un botón cuando se está viendo caer la bomba sobre un ser humano, sobre un pueblo, sobre una iglesia, sobre una obra de arte. Pero cuando lo que se ve es un objetivo en una pantalla, en una realidad virtual, uno se permite hacer chistes con bombas que están haciendo estallar por los aires una ciudad y a sus habitantes. Regresar a la vida, refundar la experiencia, utilizar el periodismo del estar ahí para volver a la experiencia histórica de la realidad frente a las realidades virtuales, me parece un debate de primera magnitud. Otro debate, la recuperación del relato. Vivimos en épocas de descrédito, de cinismo, de pérdida de ilusiones. La reivindicación de la cultura campesina de Berger tiene que ver con eso. Él dice: a veces parece que el relato tenga una voluntad propia, la voluntad de ser repetido, de encontrar un oído, un compañero. Lo contrario de un relato no es el silencio o la meditación, sino el olvido. Y viene a decir que la mejor manera de cancelar el futuro
rompe con su pasado, está cancelando el futuro. Y que la mayor técnica de cancelación del futuro, de las ilusiones, de la conciencia de que tenemos la historia en nuestras manos y podemos escribir el relato que queramos, es la imposición del olvido. Por eso él reivindica la cultura campesina. A mí esto me recuerda a algunas de las reflexiones de Lyotard en su libro de la condición posmoderna, tan famoso, cuando habla del ejemplo de las tribus que se sentaban en torno al fuego y que empezaban diciendo: yo, nieto de tal, hijo de tal, voy a contaros esta historia. Y él decía, si se aludía al abuelo y al padre, es para mandarle un mensaje a los jóvenes: mañana tendréis que recoger la antorcha y seréis vosotros los encargados de repetir el relato y la historia de la sociedad como yo estoy recogiendo la antorcha y repitiendo el relato que me contó mi abuelo, que le contó mi abuelo a mi padre y mi padre a mí. Ha habido muchos motivos para poner en duda la fe en el relato, porque hemos vivido un siglo XX muy contradictorio, donde muchas veces los fines perfectos y las utopías han servido para justificar medios de barbarie, de totalitarismos, de torturas, de represiones. Eso nos invita a poner en duda los relatos que en nombre del futuro niegan el presente. Pero yo creo que una vez superada la lección de que los medios nunca se justifican con un fin, hay que dar otra vuelta de tuerca y hay que empezar a reivindicar el fin, porque los medios sin fin se convierten en tecnocracia. Y las reflexiones de Berger me parece que invitan a la recuperación del relato, porque el relato significa la conciencia de la historia y la conciencia del pasado significa una invitación al futuro. Y la mejor manera de superar el cinismo es volver a comprometerse con el futuro, con la necesidad de heredar para seguir avanzando. Y en este sentido, es en el sentido que entiendo la frase de Berger, es el hecho de que de vez en cuando ocurren los milagros. De vez en cuando ocurren los milagros. Yo esto lo identifico con la propuesta de Albert Camus frente a todo el terror soviético, frente al miedo a que los fines justifiquen medios terribles. De pronto Camus defendió lo que él llamaba en sus escritos periodísticos, precisamente, que me parece que son un monumento a la dignidad del periodismo. Entonces, si conocen la antología de textos periodísticos de Albert Camus, que publicó Alianza, y una selección en la colección de bolsillo de sus pensamientos sobre el periodismo, de sus artículos en el diario Combat, reivindicó las utopías modestas. Vamos a llegar a un pacto a defender el futuro sin caer en la ingenuidad, pero sin caer tampoco en la renuncia, y vamos a recuperar el relato, siendo conscientes de que debemos defender el crédito humano si queremos seguir defendiendo unos valores. No basta solo con el análisis del presente, con la arqueología del presente, hay que volver a reivindicar el relato. Lo dejo ya, porque Maribel me está diciendo que tengo que acabar. Lo dejo ya, porque en el coloquio seguro que van a salir algunos de los conceptos que me parecen importantes en el libro, como el concepto de participación, el concepto de atención, el concepto de mirada y la conciencia de que tenemos un problema, y es que tradicionalmente los vencedores imponían el relato de su victoria,
pero su imposición era frágil y junto a eso estaba la historia de las víctimas, la posibilidad de crear un sentimiento y un sedimento de alternativa, una versión alternativa a la lucha de los vencedores, de los poderosos. Lo que plantean Cappuccini y Berger es que ahora los medios de comunicación son tan poderosos que, consiguiendo el olvido, están dejando sin posibilidad la generación de la historia alternativa, la historia de las víctimas. Y por eso el ejercicio de la memoria es más fundamental que nunca para, frente a la historia escrita por los vencedores, seguir buscando la alternativa del dolor humano y de la decencia humana que suele estar entre las víctimas. Estos son los puntos que yo quería plantear.